enseñanza esta mañana es Camino a Jerusalén. Marcos capítulo 11. Como nosotros que estamos ya de camino a la Semana Santa, ¿verdad? Camino a Jerusalén. Ese tiempo en el que el Señor, después de haber andado por muchos pueblos, viene y comienza su ida por último viaje prácticamente a la ciudad de Jerusalén. Y vamos a ir ahí a Marcos capítulo 11 en el versículo 1, pero antes de continuar quisiera que oráramos, así que incline su rostro y oremos. Padre, queremos darte las gracias por este día, gracias por esas alabanzas, Señor. Hosana al Hijo de David, te alabamos y te glorificamos, Señor. Pedimos, Padre, que esas alabanzas sean parte de nuestra vida, de nuestro testimonio, Señor, dar testimonio de que tú vives y vives en nosotros. Esta mañana te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, Señor. Quita cualquier pensamiento que pueda estar desviando nuestra atención o nos tenga preocupados y podemos descansar en que tú tienes cuidado de todo, Señor. Te lo rogamos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, camino a Jerusalén. Marcos capítulo 11, versículo 1 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Cuando se acercaban a Jerusalén, en ese camino, en este momento ya estaban muy cerca de Jerusalén, ¿verdad? Y podemos ver en esas líneas azul, ¿verdad? Aquí está el monte de los olivos, Betfagé. Vamos a darle un clic aquí para poder verlos. Aquí está, ¿verdad? Betfagé, por aquí está Betania, aquí está el monte de los olivos y este es el trayecto actual, ¿verdad? No es que había tráfico en ese tiempo, pues no, todavía no había tráfico, hasta llegar al templo de Jerusalén, ¿verdad? Más o menos un viaje de como de media hora en vehículo, ¿no? Aquí hay una otra imagen donde podemos ver, bueno, Betania ahora es Eizaría, es el nombre de la ciudad. Pues bueno, ese era un recorrido que el Señor Jesucristo llevaba y dice que cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, dice, ¿verdad? En esta zona de acá, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Ahora, no es que este camino a Jerusalén comenzó ahí. Realmente el Señor Jesucristo traía un trayecto más largo todavía. Estas fueron como unas escalas, ¿verdad? Él venía, bueno, pasó por Jericó. Imagínense, ya aquí ya estamos hablando de 50 kilómetros, ¿verdad? Ya una distancia un poco más larga, 1 hora y media en vehículo. Bueno, actualmente, ¿no? En esos tiempos del Señor, pues no era que había vehículo. Toma usted avión, voy a ir de Jericó a Jerusalén, me tomo un avión para llegar, ¿verdad? Pero en ese camino a Jerusalén muchas cosas habían sucedido. Por ejemplo, no era que el Señor Jesucristo vino y se subió al carro, iba a decir. Se comenzó a caminar y nada más se fue caminando hasta llegar a Jerusalén. No, en todo el trayecto fue un ministerio de milagros, de compartir el evangelio, de dar testimonio de quién era Él. De hecho, a la salida de Jericó fue que sanó, vamos a ver si me da, ahí está, 2 ciegos, ¿verdad? Entre ellos la historia de Bartimeo. Eso fue en Jericó, imagínense, de esa distancia él caminó, y en todo el caminar, hermanos, él iba sanando, ¿verdad? Él iba haciendo milagros a todos aquellos que compartían, hasta llegar a Betania, que fue donde Lázaro, ¿se recuerdan la historia de Lázaro? Que había fallecido mientras él estaba lejos, ¿verdad? Había fallecido, él llega y hace como el milagro, tendencia, ¿verdad? Trending sería en inglés, ¿verdad? Haber resucitado a Lázaro, hermano. Ese fue uno de los milagros que a los ojos de los judíos o de todos los que vivían en ese tiempo fue como, wow, ¿qué? Era algo que no se había visto antes, por lo tanto sacudió, digamos, las noticias, ¿no? O sea, el Instagram casi se cae, si hubiera caído, si hubiera estado Instagram en ese tiempo, ¿no? Todas las redes sociales se hubieran caído quizás de la noticia. Era algo impactante. Y en ese camino hacia Jerusalén, el Señor Jesucristo no iba solo, sino que lo acompañaban sus discípulos, pero también personas que iban con Él
¿verdad?, que viajaron con él hasta donde estaba Lázaro, o que estaban acompañando a la familia de Lázaro, ¿verdad?, en Betania cuando Lázaro había fallecido. Toda esa gente que venía siguiéndolo, muchos de ellos habían creído en él, que él era el Mesías, ¿verdad?, y otros pues venían ahí, ¿no? Dice Juan capítulo 11, versículo 43 al 45, dice, después de haber dado vida a Lázaro, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, ¿verdad?, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, dice el versículo 45, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, ¿no?, por la situación de que había fallecido su hermano, y vieron lo que Jesús hizo, dice que creyeron en él. Este camino a Jerusalén ha sido algo espectacular, hermanos. Yo creo que nadie después de Jesucristo ha hecho una gira tan impactante para las generaciones de ese momento y las generaciones nuestras y las venideras, hermano, en su camino hacia Jerusalén. Ahora, en esta misma situación, en este camino hacia Jerusalén, dice allí, volvamos a nuestra escritura, capítulo 11, ¿verdad? Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, dice, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera desde la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? En ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Y efectivamente llevaron el pollino al Señor Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, en este punto de la Escritura podemos ver cómo el Señor Jesucristo manda a sus discípulos, a 2 de sus discípulos, y les dice, vayan y tráiganme un pollino, ¿verdad? Y una vez que se lo llevan, él se ponen mantos sobre el pollino y él entra en Jerusalén montado en un pollino. Y si el dueño del pollino pregunta, ustedes le van a decir que el Señor lo necesita. En este caminar hacia Jerusalén podemos ver, hermanos, obediencia en los discípulos y obediencia en una familia, bueno, la dueña del pollino, ¿verdad?, que era el hijo de un asno que estaba ahí, ¿no? En Palestina, hermanos, era considerado como un animal noble el asno. Tal vez para nosotros hoy suena raro, ¿verdad? Pero en realidad, cuando el rey se iba a la guerra, salía en caballo, pero cuando él regresaba en paz, cuando ya había vencido a los enemigos y regresaba en paz, montaba un asno, ¿verdad? O sea que era un momento especial realmente y que el Señor Jesucristo entrara montado en un asno. Pero ¿por qué digo obediencia? Bueno, obediencia primero de los discípulos. ¿Por qué? Señor, ¿cómo es esto de que quieres lo del pollino? ¿Para qué lo quieres? ¿Verdad? Me hubiera cuestionado, ¿por qué quieres entrar en él, Señor? La familia, al decirle necesitamos un pollino, ¿por qué dijeron, no, está bien, llévenselo? Ahí podemos ver, hermanos, que aparte de los discípulos, también había gente que había creído en el Señor, como el Mesías, y estaba aún dispuesto a obedecer con sus bienes. Me dice que yo tengo un pollino allá, amarrado allá afuera ahorita, y les digo, hermanos, por favor, necesito que una pareja vaya allá afuera y desate ese pollino. ¿Ustedes qué me dirían, hermanos? En serio, está ahí en el poste de luz, ahí lo deja, ahí está, vayan y tráiganmelo. ¿Ustedes qué harían? Obedientes irían, ¿verdad? Lo primero que acaban de pensar es, ¿cómo el hermano va a tener un pollino ahí amarrado? O sea, es más, si es prohibido ahora, ¿verdad?
¿Cómo es que los discípulos no cuestionan, hermanos? Miren, es más, yo soy un poco loco, seguridad, ¿verdad? Yo me hubiera puesto a pensar, Señor, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Quieres entrar a Jerusalén? No, si no es seguro, Señor, acordate que ahorita por haber resucitado a Lázaro, es que te quieren matar, porque si ustedes si leyéramos hoy todo el contexto de los 4 evangelios, ¿verdad? Que eso es algo importante a mencionar, hermanos. Esta historia está reflejada en los 4 evangelios. Si lo leyéramos, encontraríamos que previo a esto, por haber resucitado a Lázaro, el Señor Jesucristo, se reunieron los sacerdotes y dijeron, Él tiene que morir. ¿Verdad? Una de las profecías del sumo sacerdote fue decir, un hombre morirá por todo un pueblo, porque ellos decían, si los romanos saben de van a creer que estamos en rebelión y nos van a destruir el templo. O sea que los tiempos no eran tan fáciles, hermano. Pero estos discípulos fueron y obedecieron. Y cuando llegan a esta casa y les preguntan, el Señor Jesucristo pudo haberles dicho, miren, negocien con Él. No, les dijo, el Señor lo necesita. El Señor muestra su autoridad, hermanos, en este momento. No la oculta, ¿verdad? En medio de que algunos querían matarlo, en medio de confabulaciones, porque no era un viaje de placer tranquilo, no, hermanos, ahí habían como de espías, ¿verdad? Habían espías de los sumos sacerdotes tratando de ver dónde encontraban al Señor Jesús para apresarlo. En medio de todo eso habían personas obedientes que no tenían temor de que lo llevaran presos, porque la orden de los sacerdotes había sido buscar al Señor Cristo y buscar a Jesús, y el que lo encuentre, que nos diga para apresarlo. ¿Qué tenía que haber hecho esta familia? Mire, fíjese que hoy en la mañana llegaron 2 ahí, ¿verdad? A pedirnos un asno que tenemos, un pollino, ¿verdad? Porque dice que el que llaman Jesús lo va a ocupar. Pero no lo hicieron, sino que fueron obedientes y lo entregaron. ¿Cómo es nuestra familia con el Señor, hermanos? ¿Cómo estamos hoy para Semana Santa con nuestro corazón de obediencia con el Señor? Miren, es fácil obedecer en tiempos tranquilos, pero en tiempos que tenemos riesgos, ¿qué tan fácil es? O en tiempos de escasez, ¿qué tan fácil es darle al Señor lo que es de Él? Porque al final es de Él. Aquí no sabemos si esta familia tenía problemas económicos o no tenía para comer, pero entregó el pollino. Pero pensando en nosotros, hermanos, ¿qué tan obedientes podemos ser para el Señor en este camino en el que Él nos lleva a nosotros hacia la nueva Jerusalén? ¿Qué tanto hubiéramos cuestionado lo que el Señor Jesucristo nos pedía? Como yo dije, no, Señor, mira, entrar a Jerusalén, el perímetro, yo no puedo garantizar la seguridad, Señor. Ahí no hay cámaras de seguridad para yo decir, mira, es seguro, no hay peligro. Y es terrible porque a veces nosotros nos ponemos así, no, es que no hay, es peligroso. No vayas, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿Por qué estás pensando en entrar así? Sin embargo, hermano, los discípulos fueron a hacer lo que el Señor Jesucristo les había dicho. ¿Usted ya fue a hacer lo que el Señor Jesucristo le ha dicho que tiene que hacer? Porque miren, el Señor es especial, ¿verdad? Así como estos 2 discípulos tenían una tarea. Interesante porque los otros 10 no tenían esa tarea, ¿va? A veces somos así, ¿por qué no se la dio al otro? No, que a mí me buscó, ¿verdad? Si ahí estaba, si había, todos llegamos al culto, pero no, a mí me buscó el pastor para que yo fuera a hablar, ¿verdad? Obediencia es lo que podemos ver aquí, hermanos, en medio de lo que estaba ocurriendo, en medio de había una sentencia de muerte sobre el Señor Jesucristo. Estos discípulos caminaron y salieron de donde estaban. ¿Y por qué digo que salieron de donde estaban y fueron obedientes? Porque si vamos a Juan, en el capítulo 11, versículos 53-57, después de haber resucitado a Lázaro, dice, y que ya habían pactado la muerte. Dice, así que desde aquel día, dice el versículo 53, acordaron, ¿qué dice? Matarle. Por tanto, dice, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse.
¿Y qué hacían? Dice, y buscaban a Jesús. Y estaban ellos en el templo y se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestaba. ¿Para qué? Para que lo prendiesen. Hermanos, esto fue exactamente antes, días antes de que el Señor Jesucristo decidiera y decirle a sus dos discípulos, vayan a tráiganme un pollino, voy a entrar públicamente a Jerusalén. Si usted había estado con Él en este momento, ¿qué hubiera hecho? Señor Jesús, acordate que cuando estábamos allá en Betania nos dijeron que te querían matar. Mira, ¿y por qué no llegamos otro día? Es que están las fiestas. Ahorita es que por la Pascua todos los días habían llegado a celebrar la Pascua. Ahí había una cantidad de gente increíble probablemente. Quizás usted le hubiera dicho, no, mira Señor, como las otras veces que entraste así, que nadie se percató, saliste y entraste discretamente, pero porque era real. O esta familia le hubiera dicho a los discípulos de Jesucristo, miren, agarren el pollino, pero miren, nosotros vamos a salir como a la 1. Entonces hagamos que se lo llevaron ustedes sin decirnos, ¿verdad? A la 1:30 lo pueden llevar el pollino porque nosotros no vamos por miedo, porque ¿qué era? Habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, hermanos. Y esta familia decidió obedecerle ¿a quién? Al Señor. Y lo entregó, ¿verdad? El pollino. Y se lo llevaron. Pero hermanos, realmente hubiéramos nosotros entrado en dudas o en temores o a decirle o a querer cambiarle los planes al Señor Jesucristo en ese momento, que, bueno, no estuvimos ahí, pero ahora, en el día de hoy, a veces estamos actuando así, queriendo cambiar el camino por el que Él nos lleva. Porque es que Él iba a entrar solo a Jerusalén, no, iba a entrar Él con sus discípulos. Y cualquier discípulo hubiera dicho, no vaya Señor, está bien, entra tú, pero yo me quedo afuera. No, yo ya te advertí, Señor Jesús, yo no entro. ¿Verdad? ¿Cómo estamos, hermanos? Nosotros con el Señor. ¿Obedecemos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer o cuestionamos? ¿O pensamos 2 veces las cosas? ¿O decimos no se puede? Porque alguien hubiera dicho, no, mira, eso va a estar lleno de soldados del sumo sacerdote, seguro te llevan preso. Sin embargo, hermano, estos 2 discípulos hicieron lo que tenían que hacer, sin cuestionar, sin preguntar por qué los otros 10 no iban. Y esta familia entregó el pollino. Juan 12:16, que cuenta también la misma historia, dice que los mismos discípulos no entendían lo que estaba pasando. Leemos, dice, estas cosas, dice, no las entendieron, Juan 12:16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Qué tremendo, hermanos, es cuando uno debe obedecer sin entender, ¿verdad? ¿Alguna vez le ha tocado eso? A ver, ¿cuántos obedecen sin entender lo que van a hacer? No, pero no digo que no entiendan la orden, sino que no saben por qué razón tienen que hacerlo, ¿verdad? Porque una cosa es no entender la orden, que de chiquito a mí me pasaba, y otra cosa es no entender por qué razón voy a hacer esto. Los 2 discípulos fueron a traer el pollino, no entendían muy bien, pero obedecieron. Con el Señor a veces nos cuesta, hermanos. ¿A quiénes les cuesta? Bueno, ¿a quiénes les es fácil obedecer aquí? A ver. ¿Quiénes son dóciles y obedecen a la primera? ¿A quién le caía más seguido en su casa, hermano, por no obedecer? ¿A quién le sigue cayendo? No. ¿Nos cuesta obedecer, sí o no? Y a veces queremos que nos expliquen la razón por la cual yo voy a tener que hacer tal cosa, ¿sí o no? A veces en las etapas de la adolescencia hay que explicar 20,000 veces. El problema a veces llegamos a los 50 años de edad y queremos que nos sigan explicando el por qué a mí me toca hoy sacar la basura. Bueno, de hecho a mí me toca sacarla todos los días, así que ya no discuto, ¿verdad? Si por qué ese día, no que todos los días más. Pero aquí, hermanos, había una obediencia.
sin entender lo que estaba sucediendo porque creían en el Señor Jesucristo. Pero a veces somos tales que creemos y obedecemos a otro ser humano, ¿verdad? A nuestros amigos, les creemos y les obedecemos antes que a Dios, antes que a nuestros padres, porque nos lleva a la corriente de que ellos buscan nuestro bien. Y qué complicado, porque deberíamos de obedecer al Señor, aunque no entendamos. Miren, hermanos, muchas cosas que estamos pasando ahorita, en 5 o 10 años nos vamos a reír. ¿Se acuerdan cuando estábamos afligidos por aquella cosa? ¿Se acuerdan cuando tenía aquel problema? ¿Se acuerdan cuando? Y uno dice, wow, dice uno. Cuando se nos enfermó la primera vez un hijo, ¿verdad? Qué terrible cuando se nos enferma la primera vez. Cuando uno es primerizo y se enferma el niño. Y llega una tía que ya tiene hijos y no, el niño tiene tal cosa, llévenlo de urgencia y no le va a morir. No. A las 2 horas uno viene de regreso de la clínica porque solo era que había que asolear al bichito, ¿va? Porque para la bilirrubina, no sé qué cosa esa, ¿va? Y no lo habíamos sacado a solear. Eso era, no se preocupen, solo sáquenlo a solear en la mañana, tanto tiempo y ya. Ahí me asolearon mucho, creo yo. Pero bueno, ese es otro tema, hermano. Nos cuesta obedecer. Y necesitamos obedecer al Señor sin cuestionarle, porque Él sabe, hermano, lo que va a suceder en el futuro. Porque Él estaba claro de las profecías que debían de cumplirse. Aquí era que algunos de ellos quizás se les había olvidado, ¿verdad? Escrito está. Pero sin embargo, hermanos, obedecieron. A veces el Señor nos dice, estate quieto en esta situación, ¿verdad? Porque eso está pedir algo y no sucede. Y el Señor lo que le dice a uno es, estate quieto. ¿Y uno qué hace, hermano? Depende del carácter, ¿va? Si uno es intenso, sí, Señor, amén, Señor, voy a obedecer, ¿va? Pero le voy a marcar como a 20 personas más a ver si alguna de esas me responde, ¿va? Y voy a ver si ya el correo electrónico ya llegó, ¿va? Y a la 1 de la mañana me levanto a ver si ya llegó el correo electrónico de lo que estoy pidiendo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque nos cuesta obedecer al Señor. Pero aquí, hermanos, en medio de esta situación complicada, porque no vamos a decir que esta situación era sencilla, aquí había un tema de muerte, ¿va? No era que esta familia no podía padecer, no era que los discípulos no corrían riesgo, claro que había un riesgo. Pero continuando la lectura, hermanos, dice que el versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús, dice, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él, dice. Y el versículo 8 también dice, muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. En este versículo 7, hermanos, sucede algo espectacular, ¿verdad? Después que el Señor Jesucristo se había apartado allá, ¿verdad? Después de haber resucitado a Lázaro, toma la decisión de entrar públicamente en un pollino. ¿Y cuál es la respuesta de los que estaban en estos pueblos? Muchos de ellos, dice, se quitaban los mantos y los tiraban para que Él entrara. Echaron, dice, sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos, dice, tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Otro evangelio dice palmas, ¿verdad? Y las ponían a los pies de donde iba a pasar ese burrito que llevaba al Señor. El cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9 que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando, dice, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto era lo que los discípulos no tenían claro cuando fueron a traer el pollino, ¿verdad? Pero es el cumplimiento de esta profecía. Ahora bien, hermanos, si volvemos a la historia, esto era un acto de desafío directo contra los príncipes religiosos de ese tiempo, que ya intentaban matarlo, que ya habían pactado matarlo. O sea, aquí no era que él entró, ¿verdad? Ahí por algún ladito, ¿verdad? Sino que por la calle principal y con todo el ruido, el alboroto que se ha de haber generado en esta entrada. El Señor se mostró
públicamente. El Señor Jesús hace su entrada públicamente. Saben que Él ya había estado en la ciudad, pero nunca de esta manera. Y sabemos por lo que acabamos de leer que días o semanas antes, ¿verdad? No sé cuánto duró el trayecto para llegar allí, el Señor Jesús dejó de andar abiertamente entre los judíos, ¿verdad? Es lo que dice Juan capítulo 11, versículo 54. Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Ahora la pregunta aquí es, hermanos, ¿quiénes fueron los que ofrecieron esos mantos y ramas? ¿Quiénes eran los que daban esas voces de júbilo delante de ellos? Haciendo memoria de cómo comenzamos esta enseñanza, recordemos que el Señor Jesucristo traía una ruta de milagros, lo cual había hecho que muchos lo siguieran, no solamente sus discípulos, ¿verdad? Además de eso, la fiesta de la Pascua estaba a una semana, o sea que muchos judíos habían llegado a Jerusalén para celebrarlo. Además de eso, muchos habían oído los milagros del Señor Jesús. No habían redes sociales, pero había manera que llegaban las noticias, ¿verdad? Y comenzaba a saberse, mira, hay un hombre que sana, hay un hombre que resucitó a un muerto después de que ya tenía varios días, porque exactamente, dice Lázaro, ya tenía hasta mal olor probablemente, y el Señor lo resucitó. Muchos de ellos habían oído los milagros y querían estar ahí. Hermanos, todos los que estaban aquí, todos estos grupos tenían su propia expectativa. Realmente no solo eran los judíos, como dije, los discípulos, no que eran más. En medio de esa muchedumbre estaban sus discípulos, la familia de Jesús, probablemente Lázaro y su familia también, los que habían recibido milagros, probablemente algunos de ellos, Bartimeo probablemente ahí fue, ¿verdad? No sé si Zaqueo también se unió, pero probablemente supo de esto. Los que habían creído en él, porque dice que a partir de los milagros muchos creyeron en él, y probablemente estaban también ahí. Pero también estaban los que habían oído de sus milagros y estaban ahí por curiosidad. O otros que estaban emocionados, ¿verdad? A veces sucede que el pueblo está de fiesta y hay muchos que se unen sin saber de qué trata, ¿no? Sino que se unen por la emoción, por lo que está sucediendo, quieren estar ahí. También seguramente en esa muchedumbre estaban los críticos del Señor Jesucristo. Los príncipes religiosos, los que querían matarlo, probablemente estaban viendo, no probablemente, ahí estaban viendo lo que sucedía. Imagínense que ahorita nos dijeran a nosotros, fíjense que en San Miguel, allá en el norte de San Miguel, acaba de resucitar un hombre. ¿Qué creen que sucedería, hermanos? Que ahorita en su Instagram le salga, resucitan a fulano de tal. ¿Qué es lo primero que usted haría? Guardar su celular y esperar que termine el culto, ¿verdad? Para ver la noticia tranquilamente, ¿no? No, ¿verdad? Usted lo más seguro es que le va a dar, ¿verdad? Ya cuando mire, les aseguro, hermano, quizás, ¿verdad? Uno por uno, quizás comería como un murmullo, ¿no? Hoy me decía a nivel nacional, ¿cómo estaría esa carretera? La Panamericana y la del litoral, el camino, ¿cómo estaría? Todos queriendo ir a ver a alguien que había estado muerto y había resucitado. En esta muchedumbre, muy seguro estaba esa gente que quería ver por sus ojos, que no tenían ninguna fe en el Señor Jesucristo, pero ellos quizás tenían hasta el dinero para pagarse su viaje en avión para llegar directo y estar ahí, pagar la línea VIP donde pueden estar para poder ver lo que sucedía, pero no habían creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuál era la expectativa de cada uno de estos grupos? Era diferente, hermanos. Cada uno de estos grupos tenía una expectativa diferente. Cada uno tenía su propia expectativa. El que había llegado a ver si era cierto era para regresar a su casa diciendo, sí es cierto, lo resucitó, pero quién sabe, ¿va? O criticando, qué sé yo. El mismo pueblo de Israel los judíos estaban ahí con la entrada, no, es que aquí nos liberamos de los romanos. Si esta es la entrada triunfal, si este es el Mesías, nos compusimos.
¿verdad? Porque aquí echamos para afuera a los romanos, porque él va a entrar y va a entrar su ejército, no sé qué tan especial va a ser, ¿verdad? Su ejército, y los va a sacar a los romanos. La expectativa de algunos quizás era esa, que en ese momento iban a sacar a los judíos, a los romanos de ahí. Iban a quitarse el yugo romano. Algunos su expectativa era tomar preso al Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa era su expectativa. El tomarlo preso, el llevárselo, ¿verdad? El que no se librara. Cada uno su expectativa, hermanos. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es su expectativa cuando camina a la par del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que usted espera de esos tiempos? ¿Qué es lo que a usted le gustaría tener en estos tiempos de aquella Semana Santa que va a tener tiempo libre, ¿verdad? ¿Cuál es su expectativa, hermano? Así como ellos tenían una expectativa de esta entrada triunfal, nosotros a veces tenemos una expectativa muy particular de lo que va a suceder y de lo que va a ser, de lo que queremos que el Señor haga en nuestra vida. A veces nuestra expectativa es que resuelva nuestras necesidades físicas ya, nuestras necesidades materiales ya, nuestros problemas de carácter, digo, los problemas de carácter del otro ya, ¿verdad? Esa a veces es nuestra expectativa del Señor. Y caminamos con Él, pero nuestra expectativa es esa, vaya Señor, que no pase pobreza, que esté bien, ¿verdad? Que mi esposo saque la basura a tiempo, ¿verdad? Volviendo a la basura. Que sea obediente, que mis hijos sean obedientes, que se gradúen, y que no son cosas malas, al contrario, son deseos buenos de que nuestros hijos estudien y se gradúen. Pero más allá de eso, ¿cuál es nuestra expectativa de caminar a la par de aquel que nos ha dado vida eterna? Más allá de lo material, hermano. Porque muchos de los que estaban aquí, muchos de los que estaban ahí, era eso, era una expectativa material. Habían otros que se habían emocionado, ¿verdad? A la par. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es su expectativa al estar con el Señor? Si seguimos en la lectura, en el versículo 9 dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino, dice, de nuestro Padre David, que viene. Hosana en las alturas. No solo lo acompañaban, sino que había un gozo que salían estas palabras de decir: Hosana, Hosana, bendito el Señor Jesucristo, bendito el que va en ese pollino, bendito. Él, el que va en el pollino, viene en el nombre del Señor. Una proclamación de Jesús como Rey. En medio de todo eso, hermanos, este evento conmovió, dice uno de los evangelios, conmovió a toda la ciudad. Todos se dieron cuenta de lo que había sucedido, cada uno con su expectativa particular probablemente, pero que conmovió a todo el lugar, sí. Desubicó a los enemigos del Señor Jesús. Los príncipes religiosos estaban más desmotivados completamente, ¿verdad? El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Al ver que iban Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene, repréndelos y deténlos, que ya no estén haciendo esa bulla. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, dice, las piedras clamarían. Cuando hablo de que se conmovió la ciudad, hermano, es que las piedras hubieran hablado, dice el Señor Jesús. Era un momento especial donde públicamente el Señor anunciaba y mostraba su ministerio. ¿Y quién era Él? Conmovió al pueblo. Deténlos, le dicen los fariseos, y el Señor les dice: si ellos se callan, las piedras clamarían. Esta presentación pública era la antesala que el tiempo del Señor Jesús había llegado, el tiempo de nuestra redención, hermanos. Porque todo esto que está sucediendo es la antesala de esa muerte cruenta del Señor Jesucristo en la cruz.
de que Él llegó y tomó su lugar y tomó el mío y murió en la cruz. Y en este momento, hermanos, es un momento emocionante, en donde aquellos que creyeron en Él sabían que algo iba a pasar. Los que realmente habían creído en Él tenían la fe que el Señor iba a hacer algo. No estaban fijos en que en ese momento iban a ser liberados de los romanos. La libertad que venía, hermanos, era mayor todavía. Porque aquí puede venir un ejército que me libre de otro, pero ninguno me libra de la muerte, como el Señor Jesucristo lo hizo en la cruz. El único que pudo librarnos de la muerte eterna es el Señor Jesucristo. Y ahí en esa multitud habían hombres y mujeres que en verdad habían creído y que en verdad le alababan a Señor Jesucristo como lo que Él es. Hace un momento estuvimos cantando algunas cadenas, tenía años, ¿verdad? Bueno, tal vez un par de años que no las cantamos, no sé ahí el tiempo exactamente. Pero eran cadenas del poderoso de Israel, ¿verdad? Yo me recordó tiempos, hace bastante. Y me gocé oyéndolas y cantándolas. Y necesitamos en ese gozo, hermanos, el cantar y alabar a nuestro Dios. Que estas palabras que decían en este tiempo sean palabras que nosotros también digamos, no por emoción, no porque todos lo hacen, sino porque realmente entiendo en quién he creído. Entiendo cuál es la esperanza que realmente yo tengo. Lo triste de esta historia es de que una semana después también sería una muchedumbre que ya no le va a gritar Hosana, sino que gritaría, crucifícale. ¿Cuántos de los que estuvieron en esta entrada posiblemente estuvieron en ese momento? No lo sabemos. ¿Cuántos de los que en un momento gritaban emocionados Hosana, en otro momento gritaban emocionados, crucifícale? Las muchedumbres o lo que dice la muchedumbre no necesariamente será la verdad, hermanos. Pero lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Señor Jesucristo, esa es la verdad. Y eso es por lo que debemos gozarnos y alegrarnos. Piense por un momento dónde estaría usted en esa entrada triunfal del Señor Jesucristo. Piense por un momento usted qué hubiera hecho. Hubiera caminado, hubiera gritado, se hubiera gozado, creyendo que a ese que decía Hosana es el que moría por usted en la cruz, creyendo que era el único que podía darle su vida eterna. A veces confundimos, los cristianos nos emocionamos, venimos a una predicación y nos emocionamos, ¿verdad? Y salimos súper emocionados y cargados y impactados por el mensaje, pero la emoción nos dura hasta que nos machucan el pie ahí en la salida, ¿verdad? O nos meten un carro enfrente donde estamos nosotros parqueados, ¿va? A veces confundimos la emoción con una convicción en el Señor. Y esto de la emoción, y nosotros nos podemos emocionar por muchas cosas. Bueno, de hecho, ¿verdad? Hay personas de que con una película sentimental llora. ¿Cuántos lloran aquí con una película así sentimental, verdad? Yo recuerdo la lista de Schindler, creo yo, ¿verdad? Mi esposa no la ha terminado de ver, ¿verdad? Porque es impactante y llora, ¿verdad? Ya estamos viendo a veces una película y yo ya va a llorar y me la quedo viendo. Y cabal, de la emoción, ¿verdad? Tal vez no es algo real, no es algo que conozco, pero la emoción le toca a uno, ¿verdad? Bueno, a veces yo he dicho, ay, entró una basurita y me puyó el ojo, ¿verdad? Y se me sale una lagrimita, pero no fue llorar, fue el polvo, dice uno, ¿eh? A veces nos emocionamos y lloramos, pero esto no es de emoción, hermanos. Es de una relación con Jesucristo en donde usted le conoce y se goza estando con Él. Y quiere estar allí. Como su novia quiere estar allí pegado al Señor Jesucristo, emocionado diciéndole, Señor, Hosana, bendito eres, Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Necesitado de estar ahí por Él, no por sus milagros, porque saben, muchos de los que habían llegado de esta multitud habían llegado por los milagros, por ver si era cierto, ¿verdad?
Y eso ya lo leímos, que algunos llegaron ahí por saber si era cierto. Es más, querían ver dónde estaba Lázaro. ¿Cuál era como la pregunta? Ir a venir a la fiesta, ¿verdad? Porque si lo vamos a ver y nos vamos a tomar un selfie con él, ¿verdad? Va a estar aquí el youtuber invitado, ¿verdad? Lázaro. No había en ese tiempo eso de youtuber, ¿verdad? Emocionados por ver el milagro, pero no emocionados de estar a la par del Señor de los milagros. Camino a Jerusalén, hermanos. Camino a esa nueva Jerusalén, usted y yo necesitamos decir con todo nuestro corazón, Hosana. Con emoción, pero también con una pasión y con una convicción de que Él nos dio la vida eterna. Estamos a las puertas de celebrar lo que llamamos Semana Santa, hermano, y tenemos la oportunidad de gozarnos en lo que Dios hizo y regocijarnos. Tenemos la oportunidad de venir delante de Dios y decirle, Abba, Abba Padre. Tómese su tiempo para descansar, ¿verdad? Qué bueno aquellos que pueden tomárselo. Pero más que ese descanso, hermano, que a veces uno va a la playa y regresa más cansado, ¿eh? Más que ese descanso, busque ese tiempo para estar con su Señor y decirle, papito, te amamos. Esta entrada del cumplimiento de una profecía que encontramos también en Lucas 1, 31, 33, ¿verdad? Hablando del nacimiento, él dice, y ahora, dice el ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Las expectativas de los judíos que estaban ahí fueran liberados de un mal perecedero. Los romanos no iban a durar 1000 años más, iban a durar menos, pero ellos querían ser liberados de eso. Pero la liberación que el Señor Jesucristo traía en este momento no era para un reino que pasaría, pasajero. Dice, y su reino, ¿qué dice? No tendrá fin, hermano. Usted y yo estamos invitados ya, somos parte de un reino que no tendrá fin. Necesitamos nosotros, hermanos, reconocerle por lo que Él es y agradecerle por quién es Él y no por los milagros. Y decirle, Hosana, Padre, Hosana, Papito, te bendecimos, Señor. Ahora bien, quizás algunos dicen, bueno, pero es entrada, ¿verdad? ¿Qué más va a suceder? ¿Cómo debería de ser? Bueno, si usted quiere tener una idea de cómo será, podemos ir a Apocalipsis, donde veremos su entrada triunfal. Hay un detalle ahí de su entrada triunfal en su segunda venida. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21 dice, entonces dice, hablando del Señor Jesucristo, quizás esto es lo que por fe algunos vieron en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Ahora, en el futuro, entonces dice Juan, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos, dice, eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos, quizás esto es lo que querían ver los judíos, y a veces estamos igual nosotros, esto es lo que queremos ver, ¿verdad? Los ejércitos físicamente. Y los ejércitos celestiales, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué impactante sería, hermanos, el poder tener esa experiencia, ¿verdad? Que usted va caminando ahorita, ¿no? La vamos a tener en el cielo. Y de repente ve alrededor suyo ejércitos que pasan a la par suya, vestidos de blanco, montados en caballos, todos en orden para la batalla, ¿verdad? Ya los desfiles militares son impactantes, uno se queda viendo, ¿verdad? Todos van en orden. Imagínense este ejército celestial. Yo quiero decirle algo, hermano. Aquí en la tierra el Señor nos cubre con sus ángeles, ¿verdad? Ejércitos de ángeles que nos guardan, que le sirven al Señor. No los vemos, ¿verdad?
Pero ahí está, y dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca, dice, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderosa. Y en su vestidura, dice, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa debe ser nuestra expectativa, hermanos, esta semana: adorar al Rey de Reyes. En este caminar nuestro hacia la Nueva Jerusalén, hasta cuando el Señor nos llame, es reconocer la gloria y la honra que solo tiene nuestro Señor Jesucristo. Tomemos tiempo, hermanos, esta Semana Santa para decirle: Señor, gracias. Gracias porque nos elegiste. Gracias porque nos amaste. Gracias porque nos perdonaste y nos diste vida eterna. Gracias por estar conmigo. Necesitamos, hermanos, no solamente ser emoción, sino al contrario, que este anhelo de alabar al Señor trascienda los muros de esta iglesia, trascienda mi casa, trascienda a mi familia. Que hoy podamos salir y compartir, que sea este tiempo un tiempo de regocijo, reconociendo que hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos, oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos en este camino que todos llevamos como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes en lo que tú nos das, aunque no entendamos y tengamos claro, Señor, el por qué. Y a veces peleamos y queremos saberlo, Señor. Ayúdanos a ser obedientes contigo. Ayúdanos a tener la expectativa correcta de estar a la par tuya, Señor. Ayúdanos a reconocer quién eres por sobre las cosas que haces, Señor. Que anhelemos más estar contigo, Señor, por ti, que por lo que recibimos de ti, Señor. Papito, ayúdanos a gozarnos y a alegrarnos en la vida eterna que nos diste. Señor, reconocemos que no teníamos las fuerzas ni la capacidad de lograr nuestra propia salvación, Señor. Y tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Si hay alguien esta mañana que dice: yo nunca he hecho una profesión de fe, yo nunca he reconocido a Cristo como mi Salvador personal, y quisiera hacerlo hoy, yo le invito a que hoy usted celebre esta semana como hijo de Dios. Que usted se goce a los pies del Señor con la alegría que da el saberse hijo de Dios. Libérese de cualquier cosa que lo detenga, o de intentos que usted ha querido hacer por llegar delante del Señor sin pecado. Es imposible. Pero en el momento que usted se acerque, Él purificará su vida y le dará vida eterna. ¿Habrá alguien hoy aquí que quisiera recibir a Cristo como un Salvador personal? Alguien aquí que dice: yo sí quiero ese cambio en mi vida. No entiendo muchas cosas, pero yo sí quiero esa vida eterna para mí. Si hay alguien, yo le digo: ahí donde está, puede levantar su mano o hablar con quien lo ha invitado, quien lo trae los domingos, ¿verdad? Y compartirle su decisión, o acercarse a uno de los pastores de la iglesia y conversar. Padre, gracias, porque tú vendrás, Señor, de nuevo por nosotros. Gracias, Señor, porque tú volverás por tus hijos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.